Scarface es sin duda una grandiosa película y en lo personal una de mis favoritas. Su entrañable y muy disfrutable historia la hace muy recordada aún al día de hoy. Si no has visto la película, te recomiendo ir a verla antes de ver este video, porque realmente es imperdible. Y en este video soltaré datos que serían sumamente importantes para el disfrute de la propia cinta. Dicho esto, podemos empezar. Con este video simplemente pretendo causar cierta reflexión en ustedes para buscar finalmente una opinión de todo esto. Entonces, primero debo preguntarles, ¿qué es la libertad para cada uno de ustedes? Bueno, pues para Tony Montana fue escapar del régimen dictatorial de Cuba y migrar hacia los Estados Unidos en busca de sus sueños. Ese famoso sueño americano que dice proporcionar dicho país con su sistema político, económico y social. Para Montana no fue nada fácil llegar hasta los Estados Unidos, pues de hecho Tony Montana se puede considerar como un denominado Marielito, que es como se le denominaban a los cubanos que partieron en barco desde el puerto de Mariel en Cuba hasta llegar a los Estados Unidos en los 80s. Un muy breve resumen del por qué miles de cubanos decidieron esto fue a raíz de un asalto a la embajada del Perú en el que cubanos pidieron asilo político y finalmente consiguiéndolo, y por consiguiente Fidel Castro declaró que todo aquel que quisiera aislarse o asilarse en dicha embajada podría hacerlo sin represalias, a lo que los cubanos acudieron a este llamado y que un Fidel Castro, con sorpresa a dicha reacción, también abrió el puerto de Mariel para todo aquel que quisiera migrar del país. Y aquí es donde teóricamente Montana decide escapar de Cuba, buscando escalar poco a poco, haciendo diferentes trabajos y finalmente llegar hasta Frank López, un narco de Miami que posee el estilo de vida y la mujer que quiere Tony Montana. Entonces aquí es donde quiero empezar la reflexión, pues vemos a un Tony que se dedicaría al 100% en este oficio, siempre con sangre fría en situaciones difíciles, como cuando pierde a su amigo en una de sus primeras misiones con Frank, o cuando Sosa lo pone en jaque por primera vez en Bolivia. Pues entonces vemos esta obsesión por Tony para conseguir sus objetivos, que hasta se mantiene calmado en situaciones sumamente estresantes. Podríamos decir que Tony Montana es esclavo de sí mismo, es esclavo de la producción que éste quiere realizar, del puesto que éste quiere llegar a tener y de todo lo que éste quiere en su mundo. Pues Tony Montana, al escapar de Cuba y llegar a Miami, es donde éste siente que se liberó de todas estas coacciones externas del régimen cubano que cohibían la libertad que Tony sentía que necesitaba. Pero al llegar al entorno que llegó, primero se tuvo que someter a las coacciones externas de sus nuevos jefes. Entendamos coacciones externas como esas acciones de los demás que son a causa de su propia libertad, es decir, podríamos decir que la libertad de los demás puede arruinar la nuestra, puesto que sus coacciones o acciones nos podrían someter y por ende someter y inhibir la libertad. Pero ya cuando llegamos a las partes culmines de la película, en las que Tony se convierte en el capo total de Miami, es en donde este se siente como un proyecto libre, puesto que este no debería tener ningún tipo de jefe en esa posición. Es decir, las coacciones externas de nadie ya no lo someten, sino que este es el que posee el poder para someter. Pero es de donde este cae en su propia mentira. Es en donde los lujos, el capital que posee, entiéndase como dinero, su mujer e inclusive sus conexiones que tiene con Sosa, hacen que este sea esclavo de sus propias coacciones internas. Entonces podríamos ver a un Tony Montana que para sí mismo alcanzó una libertad absoluta, pero que paradójicamente se esclaviza a sí mismo y se somete al poder absoluto que posee al hacer las cosas, pues no posee ningún tipo de límite, volviéndose más bien un esclavo absoluto de sí mismo y de lo que posee. Por ende, en este modelo en el que se mueve ahora Tony Montana, no es una libertad de él como sujeto, sino una libertad de sus pertenencias, de su capital, pues esto es lo que lo somete y lo lleva a momentos icónicos por su infamia, como lo son la discusión con Elvira en el restaurante o sus celos que tiene por la relación que existe entre su hermana y Manny. Es en donde podríamos decir que su búsqueda de libertad realmente lo hizo someterse a su final, pues entonces realmente podríamos preguntarnos, ¿Tony Montana se fue libre? ¿Qué es entonces la libertad? Bueno, este fue un video bastante corto, pero déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Esto es todo por hoy. Me gustaría que se suscriban y le den like para más contenido. Eso es todo, gente. Chao.